Hola, esperamos que les interese el siguiente análisis de la revista Rock Superstar número 4 de febrero-marzo de 1978. Vamos a explorar sus temas, el contexto histórico en que fue publicada, sus participantes y su increíble diagramación. Tenemos en nuestras manos un documento que es una locura, en serio. No es solo una revista de música, es una verdadera cápsula del tiempo. La misión de hoy es ver qué historia nos cuenta por debajo del ruido de las guitarras, en uno de los momentos más bravos y complejos de la historia argentina. Sí, y ese contexto es la clave de todo, absolutamente. Porque si uno lee la revista sin saber lo que pasaba afuera, se pierde el 90% de su significado. Es un documento que dialoga constantemente, a veces en silencio, con la realidad del país. Para situarnos bien, estamos a principios de 1978. La Junta Militar, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, tiene el control absoluto. El peor momento. Es el peor momento del terrorismo de Estado. El plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones forzadas está en pleno funcionamiento, con centros clandestinos como la ESMA operando, a toda máquina. Una atmósfera de miedo, de censura, de control total sobre la vida cotidiana. Y en medio de todo eso, el gobierno militar está montando su mayor operación de relaciones públicas. ¿La Copa Mundial de Fútbol? Exacto. El objetivo era venderle al mundo una imagen de un país en paz, un país derecho y humano, como decía el eslogan. Una pantalla para ocultar el horror. Tal cual. Y la paradoja es que, en ese mismo clima asfixiante, el rock nacional no solo sobrevivía, sino que crecía. Sus recitales se convertían en una especie de territorio liberado, un refugio para una juventud que se sentía vigilada y sin voz. Y justo ahí, en esa tensión, aparece esta revista. Exacto. Es un oasis de color y de sonido en medio del gris. Una ventana a un mundo que parecía prohibido. Bueno, vamos a abrir esta cápsula del tiempo. Lo primero que salta a la vista es la editorial, ¿no? Ediciones de La Urraca, con el legendario Andrés Cassioli como director. Ya el nombre de Cassioli te dice algo. Claro. Ya desde ahí sabemos que no va a ser una revista cualquiera. En la redacción figura Rafael Abud y en la producción gráfica Carlos Alberto Pérez Larrea. Un equipo con una misión muy clara, que ellos mismos declaran en su editorial. Ahí está el corazón de todo el proyecto. Esa declaración de principios es fascinante. Se autodefinen como eclécticos y usan una frase que, leída hoy, te pone la piel de gallina. Cito: es mejor ser ecléctico que escéptico. Eso nos mantiene jóvenes, inquietos y abiertos. Brutal. En la Argentina de 1978. Claro. Proponer la apertura mental, la inquietud, el eclecticismo, era casi un acto de sedición. En un entorno dominado por un pensamiento único, militarizado y cerrado, esta frase era una bomba de oxígeno. Totalmente. Ser abierto era lo contrario a lo que proponía el régimen. Y esa filosofía no queda solo en las palabras, se ve en toda la revista. Si nos fijamos en la diagramación, es increíblemente estructurada, casi obsesiva. Sí, muy ordenada. Está dividida en secciones muy claras y fijas. Superestrella, supergrupo, corrientes musicales, hitos discográficos. La pensaron para ser coleccionada, como si fuera una enciclopedia del rock. Es que era más que una revista para leer y tirar. Incluía un archivo pop, que en este número trae 8 fichas o tarjetones para recortar y guardar. Un objeto para atesorar. Claro, para construir tu propio archivo personal, tu propia cultura. En un momento en que la cultura oficial era impuesta, tener tu pequeña caja con fichas de tus ídolos era una forma de construir un mundo propio. ¿Se imaginan hoy, en la era de Spotify donde todo es intangible, la emoción que podía generar tener esa ficha física de tu banda favorita? Era un pequeño tesoro. Un tesoro, tal cual. Y esa idea de ser un objeto de colección, casi una enciclopedia, se ve también en la densidad del contenido, ¿no? Empezando por la tapa misma. La elección del personaje es, como mínimo, provocadora para la época. Provocadora es poco. La tapa y la nota principal están dedicadas a Alice Cooper. Alice Cooper. Hoy es una leyenda, pero en el 78, para el público masivo argentino, era una figura extraña, andrógina, violenta. El artículo es muy detallado. Va a su origen, a Vincent Fournier, y analiza cómo usa la teatralidad y los recursos del Gran Guignol, ese teatro de terror francés, para hablar de la violencia y el sexo en la sociedad norteamericana. Y la nota se pregunta, y nos pregunta,
¿Es un simple truco comercial o es una forma de expresión genuina? Y la respuesta la da el propio Alice Cooper en la nota. Hay una cita que es tremenda. Sí, la tengo acá. Dice, no aprobamos la violencia, la aliviamos. Él veía su escenario como una catarsis, una válvula de escape para las frustraciones de la audiencia. La nota describe sus shows. Las boas constrictoras, los simulacros de degüellos de muñecos, su forma de desafiar la imagen del macho americano. Y acá es donde uno se detiene y piensa, ¿cómo se leía este mensaje sobre la violencia teatral en un país que estaba sufriendo una violencia muy real, sistemática y clandestina? Totalmente. Esa es la paradoja central. Quizá para un joven de la época, ver esa violencia contenida, controlada y catártica en un escenario era una forma de procesar la otra violencia. La que no se podía nombrar. Exacto, la que estaba en el aire. El escenario de Alice Cooper era un espacio seguro para confrontar el horror, mientras que el horror real estaba en la calle, sin maquillaje ni guitarras eléctricas. Es una lectura muy potente. Y lo increíble es que, para demostrar ese eclectismo del que hablaban en el editorial, la revista te saca de ese mundo oscuro de un plumazo y te lleva, en la página siguiente, a un universo completamente opuesto. Un giro de 180 grados. De la estridencia y el shock rock de Alice Cooper, pasamos a la calma y la introspección de Cat Stevens. Es el contraste perfecto. El espectáculo externo contra el viaje interior. Tal cual. La nota sobre Stevens es muy sensible. Cuenta su historia, cómo pasó de ser un ídolo pop adolescente a convertirse en un cantautor profundo y reflexivo después de casi morir de tuberculosis. Y se enfoca en su capacidad para crear atmósferas. Analiza canciones como Father and Son o Wild World y destaca cómo, solo con su voz y su guitarra, podía construir climas casi teatrales, llenos de emoción. Es como que la revista le decía a sus lectores, ambos mundos son válidos. Si Alice Cooper te mostraba el monstruo que llevamos fuera, Cat Stevens te invitaba a mirar los paisajes que tenemos dentro. Y ambos son parte de la experiencia humana y de la música. Y esa apertura se expande en la sección Placas Calientes, que es como asomarse a una disquería del mundo. Hay reseñas de discos que acá eran difíciles de conseguir. Sí, se habla del nuevo álbum de James Taylor, de los Bee Gees en pleno apogeo de la fiebre disco, de Jethro Tull. Y hay una nota muy curiosa sobre un disco de un grupo canadiense misterioso llamado Klaatu. El famoso caso Klaatu. Es un detalle fantástico que muestra el pulso de la época. Se había corrido el rumor a nivel mundial de que Klaatu eran en realidad los Beatles, reunidos en secreto. Una leyenda urbana total. Y la revista se hace eco de este rumor, lo analiza, lo presenta a sus lectores. Era una forma de conectar a la juventud argentina con las conversaciones, los mitos y las leyendas que circulaban en el rock internacional. Claro, en un país que se sentía cada vez más una isla, estas páginas eran un puente. Una forma de decir, seguimos siendo parte del mundo. Absolutamente. Traían el mundo para acá. Pero, y esto me parece fundamental, no lo hacían despreciando lo nuestro. Al contrario. No, para nada. Quizá lo más significativo de la revista es cómo, al mismo tiempo, construye y legitima la historia del propio rock nacional. Ahí tocamos un punto clave. La sección Supergrupos de este número está dedicada a Sui Generis. Y no es una simple reseña, ¿eh? No, es un artículo que los pone en el panteón de la música argentina. Repasa toda su historia, desde los comienzos de Charlie y Nito como un dúo acústico, casi folk, hasta su transformación en un cuarteto eléctrico y su despedida monumental en el Luna Park. Los trata con la seriedad de un documento histórico. Exacto. Los posiciona como una pieza fundamental de nuestra cultura. Le estaba dando a los jóvenes un canon propio, héroes locales a los que admirar. Y no solo miraba al pasado glorioso, también le ponía el micrófono a la escena de ese preciso momento. Hay una crónica muy vívida de un recital de la banda de Óscar Moro, con el ruso Masterrica y Raffanelli, donde cuentan que el músico invitado de la noche fue Charly García. Te transporta a ese momento, te hace sentir el ambiente de esos shows que eran mucho más que música. Y luego, un reportaje en profundidad a Raúl Porchetto, que acababa de sacar su disco Volando de Vida. Esa entrevista a Porchetto es otra joya, porque Porchetto reflexiona sobre su identidad de una manera que era muy potente para ese momento. ¿Qué decía? En un contexto de nacionalismo exacerbado y autoritario, él dice, y cito, que se siente súper orgulloso de ser argentino, pero que a la vez se siente un habitante del mundo. ¡Wow!
¿Te das cuenta del poder de esa idea para un pibe o una piba en 1978? Es un permiso para ser local y universal al mismo tiempo, para amar tu país sin necesidad de encerrarte en falsos nacionalismos. Era un mensaje de una apertura y una modernidad increíbles. Es que una revista con este mensaje de apertura, con esta calidad y con esta conexión con la juventud, lograba siquiera imprimirse, y mucho menos circular, en ese ambiente de control y censura. Es la gran pregunta. Parte de la respuesta quizás esté en el buzón pop, la sección de cartas de lectores. La interacción con el público. Claro. Leer esas cartas es asomarse a la cabeza de esa juventud. Son chicos y chicas de todo el país, muy apasionados, muy críticos. Debaten con una seriedad enorme si el rock nacional es mejor que el extranjero. Piden notas sobre bandas incógnitas, critican la programación de las radios. Lo que revela esa sección es que existía un público masivo, inteligente y hambriento de este tipo de contenido. Quizás la dictadura en su soberbia subestimó el poder de una simple revista de música. Claro. No entendieron que no estaban hablando solo de guitarras y estribillos. Para nada. Es que la revista no era solo sobre música, era un refugio. Mientras el discurso oficial era monocorde, gris, autoritario, Rock Superstar ofrecía un universo de estéticas, ideas y sonidos. Daba cuenta de un mundo exterior vibrante, complejo y lleno de colores. Y a la vez, le daba un lugar histórico y protagónico a los artistas locales, que, con sus metáforas y sus poesías, intentaban contar la realidad que el discurso oficial negaba. ¿Era un espacio de comunidad? Y de resistencia silenciosa. Sí, esa es la palabra. Al final, si miramos la revista completa, es un testimonio extraordinario de resistencia cultural. Volviendo a esa frase del editorial, esa declaración de ser eclécticos para mantenerse inquietos y abiertos. En la Argentina de 1978, eso no era una simple postura estética. No, era una postura profundamente política. Era afirmar el valor de la duda frente al dogma, de la diversidad frente a la uniformidad, de la vida frente a la muerte. Una postura que nos deja una reflexión resonando hasta hoy, ¿no? Sin duda. Nos deja una pregunta pendiente. ¿Qué otras formas de resistencia simbólica, a veces sutiles, a veces camufladas, se pueden encontrar si miramos con atención los productos de la cultura popular de épocas represivas? En una canción, en una película, en una historieta o en las páginas de una revista de rock. Si desean explorar por cuenta propia estos documentos y el inmenso caudal de información que atesoran, visiten Mágicas Ruinas en mágicasruinas.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.